después del Apocalipsis, está el tercer cielo, donde mora Dios. Ahora, en cualquier lugar, Dios tiene un paraíso, donde no hay dolor, donde no hay tormento, donde no hay lágrimas, donde no hay tristeza, donde por fin todas nuestras aflicciones terminan. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y esa es nuestra esperanza que nos mantiene en pie, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Nosotros tenemos una esperanza que nos mantiene en pie. ¿Me dicen amén? Pero cuando morimos ahora, nosotros vamos a un paraíso. Pero las personas que mueren sin Cristo, la Escritura dice, no tengan temor de aquel que puede destruir el cuerpo. Más bien ténganle temor a aquel que puede destruir vuestras almas en el infierno. Nuestro Señor Jesucristo dijo que ahí sería el lloro y el crujir de dientes. En el infierno, las almas de los que mueren hoy son atormentadas, pero Satanás y sus demonios no sufren, solamente las almas que murieron sin poner y depositar su fe en Cristo. ¿En dónde está el infierno? Tampoco no lo sabemos. Así como el rico estaba en un lugar de tormento y les dividía un abismo, lo único que sabemos es que nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo muerto, la Escritura dice que descendió a las profundidades del infierno, no para liberar a personas del infierno, del lugar de tormento, sino para sacar y llevar a otro paraíso a aquellos que habían muerto creyendo en el Mesías en el Antiguo Testamento. Recuerden que todos nosotros nos salvamos por fe, dice el escritor de Hebreos. Los del Antiguo Testamento se salvaban mirando y con una fe mirando hacia dónde, hacia el futuro, hacia el Mesías, hacia el Salvador que un día iba a venir. Depositaban su fe y su confianza en esa fe a futuro. Y así es como ellos se salvaron. Y de ahí fue a sacar de este lugar, de las profundidades, que estaba dividido por un abismo, pero que un lado estaba el lugar de tormento y el otro lado estaba ¿qué? Un paraíso donde la gente no sufría. Por eso descendió a las profundidades para llevar a su pueblo, a sus hijos, a otro paraíso, a donde vamos cuando morimos antes de la venida del Señor. ¿Me siguen hasta aquí? Pero la gente sigue yendo o sigue descendiendo al infierno. Y muchos piensan, pero la Biblia no lo dice así de claro, pero muchos piensan que quizá el infierno es el centro de la tierra porque el centro del planeta es fuego. Y muchos piensan que ahí es el infierno, pero pudiera estar en cualquier otro lugar del universo no explorado. Lo único que sabemos es que ahí está el sufrimiento, el lloro y el crujir de dientes. Lo único que sabemos es que es un lugar de espera para el juicio final. Porque en el juicio final, en ese juicio del trono blanco del Apocalipsis, dice que la muerte y el infierno arrojaron ¿a quiénes? A sus muertos. Y fueron lanzados ¿a dónde? Al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ahí es donde el no creyente pasará la eternidad, en ese lugar de tormento. Ahorita solamente es una sala de espera a donde va la gente. También a donde va el creyente es como una antesala, un paraíso antes de llegar a las bodas del Cordero. Pero los primeros que ocupan el infierno son el anticristo y el falso profeta, y luego Satanás, junto con todas aquellas personas que son trasladadas del infierno al lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿qué pasa entonces con nosotros? Porque el apóstol Pablo habla acerca de una resurrección. La semana pasada dijo, no todos moriremos, pero sí todos seremos ¿qué? Arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, van a ser traídos de ese paraíso en donde están en espera, y van a resucitar para tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo en los aires.
Y luego nosotros, si estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados. ¿Alguien dice amén? En un abrir y cerrar, ¿qué? De ojos. La palabra griega para abrir y cerrar de ojos es átomos, que significa en un parpadeo. En un parpadeo vamos a ser nosotros transformados. ¿Alguien dice amén? Entonces, quizá la vehemencia con que Pablo predicó la doctrina condujo a entender mal su predicación o las alusiones contenidas en su primera carta. Pudiera ser que también hubieran recibido alguna enseñanza de fuente espuria, porque el apóstol les urgía que no se dejasen mover fácilmente en cuanto a su modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera ¿qué? Nuestra. Entonces, ¿qué estaba pasando en la iglesia los de Tesalónica? No solamente había persecución, como vimos la semana pasada. No solamente había incertidumbre de qué pasaba con aquellos que morían y todavía no había venido el Señor, sino que ahora manda su primera carta y comienzan a surgir malas interpretaciones de su primera carta. Ahora comienzan a surgir maestros malinterpretando lo que Pablo escribió, y Pablo les dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera ¿qué? Nuestra. ¿Vamos bien? Y así daba a entender que su rechazo de cualquier falsa enseñanza que otros les atribuyeran. En cualquier caso, se propuso darle los recursos necesarios para contar con un criterio definido por medio del cual pudiesen reconocer la cercanía del Señor. Pero desafortunadamente el criterio que para Pablo y los tesalonicenses fue claro, para nosotros no resulta fácilmente inteligible hoy día. La velada referencia al que detiene es de difícil interpretación. Aparentemente se indica 3 acontecimientos notables que anunciarán al regreso del Señor. 1, una repentina aceleración de la apostasía, apartándose ¿de qué? De la piedad. ¿Qué es lo que va a preparar la venida del Señor? Diga conmigo, la apostasía. No, pero dígalo con más ganas, la apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía de la que habla la Biblia? Los únicos que pueden apostatar son aquellos que algún día profesaron creer. El no creyente no puede ser un apóstata, porque apostasía significa negar la fe o abandonar la fe. Es decir, en los últimos tiempos va a haber muchos que profesaron ser cristianos, pero que se van a apartar de su fe. Va a haber muchos que van a quitar su mano del arado y van a mirar hacia atrás. Va a haber muchos que van a volver a su antigua manera de vivir, a vivir incluso hasta peor de como vivían antes de haberse llamado cristianos o hijos de Dios. Vamos a ver un enfriamiento en las iglesias y vamos a ver una apostasía tan grande que dice la palabra de Dios que muchos se dejarán engañar por espíritus engañadores, por falsos maestros y por falsas doctrinas. La escritura dice que aún el diablo se disfrazará como ángel de luz para engañar, si fuese posible, aún a sus escogidos. ¿Me siguen hasta aquí? Y como le sucedía a los Gálatas, el apóstol Pablo diría: oh iglesia, en nuestros tiempos, ¿quién os embrujó? ¿Quién los convenció de tal manera que se han apartado de la fe verdadera, de la palabra de Dios, para seguir, diga conmigo, fábulas engañosas? ¿Me siguen hasta aquí? Y entonces, ¿qué sucede? En los últimos tiempos habría mucha apostasía. ¿Vamos bien? Ahora, recuerden que en la época de Pablo había persecución, y parte de la persecución era porque los gobernadores exigían adoración como si fueran ¿quiénes? Como si fueran dioses. Entonces obligaban a los cristianos a que negaran su fe o los mataban.
Y no solamente los obligaban a que negaran su fe, sino que maldijeran a Cristo. Y ahí es donde entra el apóstol Pablo diciendo: cualquier persona que niegue su fe, cualquier persona apóstata, cualquier persona que quiera salvar su vida y maldiga a Cristo, nadie puede llamar anatema al Señor Jesús si el Espíritu de Dios mora en él. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy la apostasía va a ser por causa del pecado y de la maldad. En aquel entonces era por causa de la persecución. Señal número 1, diga conmigo: apostasía. Se apartarían de la piedad. Número 2, el retiro de la influencia que lo detiene. Número 3, la completa revelación de la encarnación del mal que será animada por Satanás en su carácter de opositor, exaltándose a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios. Ojo aquí, la primera carta a los tesalonicenses nos habla del arrebatamiento, lo que muchos le llaman el rapto de la iglesia. La segunda carta a los tesalonicenses nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el arrebatamiento, ¿hasta dónde llega nuestro Señor Jesucristo cuando viene a recoger a su iglesia? Hasta los aires. Y la iglesia es arrebatada para reunirse con Él en los aires. En la segunda venida, dice el libro de Apocalipsis, que el Señor viene en un caballo blanco, con un nombre escrito: fiel y verdadero, y detrás de Él viene un ejército. ¿Quién es ese ejército? Su iglesia. Esa es la segunda venida. Viene aquí a pisar la tierra para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores por 1000 años. Esas serían las señales de su venida. ¿Quién es ese opositor? Diga conmigo: el anticristo. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo: el anticristo. Y ya hemos hablado anteriormente acerca de eso. Entonces, en ninguna otra parte de las cartas paulinas aparece este aspecto particular de las enseñanzas escatológicas. Era sin embargo una parte integral de la instrucción que ordinariamente daba Pablo y que por él era predicada en las iglesias. El pasaje indica que el misterio de la iniquidad y el misterio de Cristo se desenvuelven simultáneamente en el mundo, y que en este se producirá un definitivo e inevitable choque en el que Cristo deberá y podrá ¿qué? Triunfar. El triunfo mismo envolverá su regreso personal a la tierra para destruir al anticristo y para recompensar a sus santos. Entonces el proceso, diga conmigo: arrebatamiento. Bueno, vamos desde que morimos, ¿verdad? El que muere en Cristo está en espera en un paraíso. El que muere sin Cristo, ¿en dónde está? ¿En dónde? En el infierno, ¿verdad que sí? Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, los que están muertos en un paraíso, de ahí son sacados para ser ¿qué? Resucitados, ¿verdad? Y los que estemos vivos o estén vivos serán ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, etcétera, para reunirnos con el Señor. ¿En dónde? En los aires. Una vez que su iglesia es arrebatada, para entonces el espíritu del anticristo ya está aquí. Por eso hay tanta apostasía. Pero se levanta un hombre que trae solución y trae paz y seguridad, y entonces la destrucción repentina ¿qué? Vendrá. En el momento en que la iglesia es arrebatada, comienzan 7 años de tribulación. Los primeros 3 años y medio serán de paz, será de soluciones, de acuerdos, de tratados, paz y seguridad. Pero los últimos 3 años y medio serán de gran tribulación como nunca ha habido antes. En los últimos 3 años y medio se desata la ira de Dios, de los sellos, los jinetes, las copas de la ira de Dios, que ya hablamos del Apocalipsis. Y mientras tanto la iglesia está disfrutando de las bodas del Cordero, del banquete de bodas del Cordero. Pero hay gente que se está convirtiendo durante la gran tribulación y dicen: ah, caray, lo que decían los cristianos que estaban locos, sí es cierto. Y se convierten y no se dejan marcar y los matan, y ellos están debajo del altar diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Mientras que la iglesia arrebatada está disfrutando de las bodas de la cena del Cordero.
El Señor derrama todo el furor de su ira. El anticristo comenzó esos últimos 3 años y medio ofreciendo un sacrificio en el templo ya reconstruido, una abominación a Dios, y comenzó a hacer todo lo que relata el Apocalipsis. Se hizo estatua, comenzó a perseguir una sola moneda, un solo gobierno, una religión ecuménica. Después de ahí, el Señor viene, después de esos 3 años y medio, para hacer guerra en contra del anticristo y de las naciones en la conocida batalla o guerra del Armagedón. Detrás de Jesús viene un gran ejército. ¿Quiénes son? Su iglesia, para reinar con Él, porque nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él, dice la palabra. Ni siquiera es necesario que nosotros peleemos, sino que con la espada que sale de su boca mata a todos los ejércitos terrenales y comienza su reinado de 1000 años. El diablo está atado por 1000 años. Él gobierna un reinado de los sobrevivientes de la gran tribulación, de 1000 años, donde todo es paz, bonanza, prosperidad, algo semejante al huerto del Edén. Pero después de esos 1000 años, ya para entonces Satanás, el anticristo y el falso profeta están en el lago que arde con fuego y azufre. Desata a Satanás, vuelve a engañar, reúne a un grupo rebeldes, desciende fuego del cielo y Dios mata a los rebeldes, y luego viene el juicio del trono blanco. ¿Me siguen hasta aquí? En el juicio del trono blanco es el juicio final. Ahí solamente son juzgados los no creyentes, porque los creyentes ya tuvieron su juicio al momento de ser arrebatados. El juicio que tuvieron no fue un juicio para salvación, sino un juicio para obras ante el tribunal de Cristo, para recibir recompensa a cada uno según sea su obra, sea buena o sea mala. Los que se encontraron escritos en el libro de la vida ya vinieron con Él. Los que no se encontraron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Pero la iglesia, junto con Jesús, está en el planeta sobreviviente de la gran tribulación, y no podemos pasar ahí toda la eternidad. Entonces Dios, con su inmenso poder, crea cielos nuevos y tierra nueva. La primera tierra pasó, el primer cielo pasó. ¿Dónde estuvimos mientras tanto? Con Dios, el creador del universo. La tierra, el cielo que hoy conocemos, algunos lo llaman de esta manera, sufre una desmolecularización y se convierte en polvo cósmico en el universo. Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, y dice Juan que vi descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén, como esposa ataviada para su marido, y descendió y se posó sobre tierra nueva, para que ahí viviéramos nosotros con Dios por toda la eternidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad? En la nueva Jerusalén, en cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? De eso está hablando el apóstol Pablo. La exhortación que aparece en el 3er capítulo es una ampliación del encargo que les dio en Primera de Tesalonicenses, de que procuraran tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios trabajando con sus manos. ¿Se recuerdan qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica? Muchos dijeron: Cristo viene pronto, o Cristo viene o me voy, me muero. Así es que ¿para qué trabajamos? Mejor aquí los esperamos. Y se desató un espíritu de pereza, ¿verdad que sí? Donde nadie trabajaba, donde todo el mundo estaba esperando el regreso de Cristo. Y ahí Pablo les dice: tienen que trabajar, tienen que hacerse cargo. No descuiden su vida, pero pongan en primer lugar ¿a quién? A Dios.
Sigan haciendo lo que tienen que hacer. Vivan con sus vidas normales, pero siempre cerca de Dios. Siempre comprometidos con Dios, siempre cerca de Jesucristo, siempre cultivando una relación con Cristo. ¿Alguien dice amén? Algunos de los tesalonicenses se habían vuelto tan enamorados de la idea de que la venida del Señor los libraría de los males y de las influencias del mundo, que habían abandonado el trabajo y estaban esperando el aparecimiento del libertador. Se habían puesto en desacuerdo con el resto de la iglesia y habían hecho que el peso de su sostén cayera sobre otros. Pablo les exigió urgentemente que se ganaran el pan necesario para vivir y que manejaran sus propios negocios. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, vamos a ver de qué habla el apóstol Pablo. Amén. Vayan a sus Biblias conmigo, por favor. Primero, versículo 3. Demos siempre gracias a Dios damos siempre gracias a Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va, ¿qué? Creciendo. ¿Cómo debe de ir la fe del creyente? Perdón, ¿cómo? Creciendo. ¿Y cómo crece? La palabra de Dios lo dice. Hijitos míos, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo les pregunto, ¿cómo se crece en la gracia? Gracia es favor de Dios, es regalo de Dios. La única manera de crecer en la gracia de Dios es cultivando una relación íntima con Cristo. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces Él nos llama, crezcan en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, crezcan en su intimidad con Él, en su relación con Él, que día a día puedan escucharlo, que día a día puedan conversar con Él, que durante su vida diaria puedan tener una íntima comunión con Él, aunque estén haciendo otros quehaceres, pero que siempre esté esa comunión con Dios. ¿Cuántos escuchan a Dios todos los días? Amén. Debemos de escucharlo todos los días. Pero dice también, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor. Diga conmigo, crecer en gracia y en conocimiento. ¿Cómo se crece en conocimiento? Estudiando la palabra, entendiendo la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces vuestra fe debe de ir, ¿qué? Creciendo. Cuando tú vives con estos dos hábitos principales de vida cristiana, que es oración, intimidad y comunión con Dios, y luego palabra y estudio y escudriñar las escrituras, ¿qué va a suceder con tu fe? Va a crecer. Y cuando crece tu fe, madura, y cuando conoces más a Dios, aprendes a confiar y abandonarte en sus brazos, en sus manos, porque Él es perfecto. En esta vida hay muchas cosas en las cuales nosotros nada podemos hacer. ¿Me siguen hasta aquí? Va a haber ocasiones en tu vida en que vas a recibir un diagnóstico médico, vas a enfrentar un problema, va a surgir una tribulación en la cual simplemente tú no puedes hacer absolutamente nada. Cuando eso sucede, ahí entra tu fe, de abandonarte en los brazos de Dios y confiar en Él y saber que Él está ahí para ti. ¿Me siguen hasta aquí? Una persona que crece en la fe es consciente de la cercanía de Dios en su vida. ¿Me siguen hasta aquí? Está tan cerca que mora en ti. ¿Cuántos me dicen amén? Dios está más cerca de lo que nos imaginamos. Y podemos conversar con Él porque Él camina con nosotros. A donde quiera que Él va, a donde quiera que nosotros vamos, Él va también, porque Él mora en nosotros.
Es más, dice la Escritura, ¿acaso no saben que el Espíritu Santo les anhela como? Celosamente. De tal manera que tú nunca estás solo, nunca estás sola. Alguien mora en ti. Cuando tú te das cuenta de esa cercanía que tenemos con nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo, nuestra fe crece y va en aumento. ¿Me dicen amén? Hay ocasiones en que tú no puedes hacer nada. El viernes pasado, mi esposa tuvo que llevar a KK al hospital. Tomó una bebida que nunca había tomado, que yo tenía en el refri. Tengan mucho cuidado si tienen niños chiquitos y no saben de qué tienen alergias o no. Y yo siempre las dejo ahí y solamente yo me las tomo. Son como un sparkling water de sabor, esas que dan a $1 en la Walmart. El caso es que Eileen tomó para tratarlo, para ver a qué sabía. Y KK le pidió. Y dice que tomó mucho jugo y se le empezó a inflamar aquí su mejillita. Mi esposa se asustó, la llevó al hospital y la metieron rapidito porque se le estaba cerrando la garganta. Y le dieron un shot para la reacción alérgica, para que se le abriera la garganta. Mientras sucedía eso, antes de que le dieran el shot, mi esposa me dice: ora por KK, porque está disvariando, porque está diciendo cosas sin sentido. Pregunta dónde estamos y pregunta, y se ve que en su cabecita como que no está coordinando bien. Ustedes no saben, o quizás sí saben, o a veces nos imaginamos una petición de oración como esa, lo que provoca en un papá. ¿Tú te imaginas lo peor? Me salí allá afuera, comencé a orar, a pedirle a Dios, y Dios, en su amor y en su misericordia, me recordaba lo que nos está recordando aquí: no estamos solos. Él no está alejado de nuestras situaciones. Él no está ajeno a nuestras necesidades. Él está al pendiente de todas las cosas que suceden en nuestra vida, a tal manera que aún los cabellos de nuestra cabeza, dice la Escritura, Él tiene contados. Cuando tú le pides a Dios una fe que ha crecido, se da cuenta que no le pides solamente a un Dios creador del cielo y del universo. Cuando tú levantas tus oraciones y tus peticiones a Dios, le estás pidiendo a un padre. ¿Y qué padre, cuando ve necesidad a su hijo, no va a hacer algo? ¿Me siguen hasta aquí? Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros vivimos una vida de win-win, de gana-gana. Porque sea que vivamos o sea que muramos, nosotros ganamos. Esa es la bendición de tener un Padre tan bueno como el que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Y dan un fuerte aplauso al Señor. Pero no solamente la fe de la iglesia había crecido, sino que el amor de todos, diga conmigo, crecer en fe y en amor por otros. ¿Me dicen amén? Y si en algo deberíamos de crecer, debería de ser en amor, en empatía por los demás. De todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Es decir, los ponemos a ustedes como ejemplo. Dile al que está a tu lado: qué bonito sería que te usaran a ti como ejemplo. ¿Alguien dice amén? Como ejemplo de vida cristiana. Pablo está diciéndoles: a ustedes los ponemos como ejemplo por su fe y por su amor, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Diga conmigo: paciencia y fe. ¿En dónde? En las persecuciones. A veces no nos recordamos cómo se enfrentan las peores batallas y cómo se enfrentan las peores tribulaciones.
Y la manera de enfrentarlas, diga conmigo, es con paciencia y fe. Ahora ustedes saben, porque lo hemos hablado muchas veces, la paciencia no es esperar. En la Biblia la palabra paciencia no significa estar en la espera de que Dios haga algo. En la Biblia la palabra paciencia significa resistencia. ¿Me siguen hasta aquí? Una espera que resiste, aguanta y soporta todo con la fe en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Eso es la paciencia, la resistencia creyendo en Dios, creyendo en Cristo, creyendo en mi papá. En todas vuestras ¿qué? Persecuciones y tribulaciones que ¿qué? Que soportáis. Yo quisiera venir a decirles que Dios te va a quitar las persecuciones y que te va a quitar todas las tribulaciones y que nunca vas a pasar por ninguna tribulación y que no vas a sufrir ninguna persecución. Pero les mentiría. Al contrario, Jesús dijo: en este mundo tendrían aflicciones, pero confíen, tengan fe. Las persecuciones y las tribulaciones y las pruebas y las luchas y las batallas, Dios no las va a quitar de nosotros. Nos va a llenar de fuerza y de poder y de resistencia para soportarlas. ¿Alguien me dice amén? Diga conmigo: las voy a enfrentar y las voy a vencer. Las voy a enfrentar y las voy a soportar con la ayuda y el poder que solamente mi Cristo me puede dar. ¿Alguien dice amén? Versículo 5: esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo ¿qué? Padecéis. Dile al que está a tu lado: por el reino de Dios se padece. ¿Alguien dice amén? Por eso la escritura dice que el reino de los cielos es para ¿quiénes? Para los valientes. ¿Se acuerdan cuando estábamos en esa serie en Mateo de Jesús, nombre sobre todo nombre? Hay un capítulo entero que Dios le dice a sus hijos: en este mundo van a ser aborrecidos, van a ser odiados, van a ser perseguidos, se van a burlar de ustedes, les van a llamar diferentes cosas. Si al Hijo del Hombre, al Mesías, le llamaron Belcebú, ¿qué les espera a ustedes? Simplemente es un recordatorio a los de Tesalónica y a nosotros. ¿Me siguen hasta aquí? Que seáis tenidos por dignos, por el cual asimismo, del reino de Dios, por el cual padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Alguna vez se han preguntado cuándo van a terminar las tribulaciones, las aflicciones y los problemas? Aquí tenemos la respuesta: cuando Cristo venga o nos llame a su presencia. Yo quisiera decirles: con Cristo todo va a estar bien, no te va a pasar nada, vas a vivir feliz, todo va a estar tranquilo, nunca va a salir ninguna prueba, ninguna lucha, ninguna tribulación. Pero Pablo dice totalmente lo contrario. Versículo 7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando tengamos un encuentro con el Señor Jesucristo, ahí todo va a cambiar. Mientras tanto, confíen, resistan en el poder del Señor. Amén. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo: juicio para los no creyentes, los cuales sufrirán pena de eterna ¿qué? Perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado con todos los que creyeron,
por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Subraye el versículo 11 y vamos a desglosarlo. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Cómo debe de vivir el cristiano? Orando cada cuándo. Cuando tiene necesidad nada más, cuando sufre, cuando quiere algo, cuando tiene una petición. ¿Oramos cuándo? Siempre. Por vosotros, por nosotros y por otros, amén. Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Diga bien fuerte, el llamamiento es un privilegio que no todo el mundo tiene. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Y que Dios cumpla todo propósito de ¿qué? De bondad y toda obra de fe con su poder. Diga conmigo, Dios cumplirá su propósito a través de mí. Ustedes saben que ustedes y yo tenemos un propósito de Dios. Ustedes no saben la cantidad, y no podemos ni imaginarnos la cantidad de personas que diariamente van al infierno. Pero Dios a ti y a mí nos rescató y nos llamó y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, porque tiene un propósito con nosotros. Por eso nos libró del castigo eterno del infierno. Un propósito de bondad. ¿Alguien dice amén? Dice, y toda obra de fe con su poder. El poder de Dios es lo único que nos va a ayudar a soportar, a tener fe y a cumplir con su propósito. Diga conmigo, el poder de Dios. ¿Y en dónde radica el poder de Dios? En el Espíritu Santo. Y recibiréis ¿qué? Poder. En el libro de Hechos, cuando dice recibiréis poder, la palabra poder viene del griego dunamis, que traduciríamos como dinamita. Es decir, el poder del Espíritu Santo es un poder dinamita que a donde Él llega y lo que toca, lo cambia y lo transforma. Por eso no hay nada imposible para Dios. Con su poder nosotros vamos a poder cumplir su propósito, porque Él nos ha cambiado y nos ha transformado con el poder de su Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Para que el nombre, dáselo fuerte al Señor, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. ¿En quiénes? Todo lo que tú haces cumpliendo el propósito del Señor, mientras sirves a Dios, ¿qué nombre está siendo glorificado? El nombre de Cristo. ¿Y en dónde estás haciendo tu recompensa? Ahí en el cielo. Todo lo que tú haces. ¿Alguien dice amén? Y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right, vamos adelante, página 338. Las cartas primera y segunda a los tesalonicenses se cuentan entre las primeras que Pablo escribió. Testifican el hecho de que el mensaje que Pablo predicaba no era una novedad, sino que ya había sido por algún tiempo un cuerpo doctrinal reconocido. Corroboran esta impresión las referencias que Pablo hace a su predicación, entre ellos en 2 de Tesalonicenses 2:15, las mismas cosas que escribió en su carta y que muestran que tenía un bien definido sistema doctrinal y el uso que hace de las palabras tradición. Tradición no significa para Pablo un rumor transmitido irresponsablemente o de dudosa autenticidad. Significa más bien un cuerpo de enseñanzas que bien podían haber sido oral, pero que fue formulado y preservado con cuidadosa exactitud. ¿A qué se refiere el escritor con esto? Las enseñanzas escatológicas o de la venida de nuestro Señor Jesucristo y del arrebatamiento de la iglesia no era algo nuevo que se estaba enseñando a través de cartas. A donde quiera que Pablo llegaba, dentro de su baúl doctrinal, dentro de su bosquejo doctrinal, siempre estaba
nuestra esperanza futura. La venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección. De hecho, si alguien defiende la resurrección, es el apóstol Pablo. Y dice que Jesucristo resucitó al tercer día, y como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Me dicen amén? Ahora, recuerden que antes de ser escritas las cartas, primero se enseñaba de manera ¿qué? Oral. Pero con el mismo orden se predicaba y luego se escribió en cartas. Entonces dice, usa la correspondiente forma verbal para describir la transmisión por él hecha respecto a los acontecimientos de la vida de Cristo, que para él constituían el evangelio. Y Lucas usa el mismo verbo para describir el relato de los hechos de la vida de Cristo por testigos oculares. La tradición debió haber incluido preceptos morales, porque él da a entender que se refiere a una regla de conducta que los hermanos debían seguir. Diga conmigo, regla de conducta. A lo que él le habla tradición es una regla de conducta a la cual debían someterse los cristianos en su vida cristiana, valga la redundancia. Cuando tú te llamas cristiano, esta es la forma de vivir. ¿Me siguen hasta aquí? Ese estilo de vida es como cuando tú dices, soy doctor. Nadie te va a reconocer que eres doctor hasta que no te pones ¿qué? La bata, la ropa, el vestido. De la misma manera no puedes decir soy cristiano si no estás revestido de Cristo y de esa manera o forma de vivir. Diga conmigo, regla de conducta para el cristiano. Así es que ustedes saben que yo tengo mucho problema con aquellos que se llaman cristianos, ¿verdad que sí? Hoy todo el mundo dice yo soy cristiano. Para poder decir soy cristiano, hay una regla de conducta de la manera en que un cristiano vive y debe de vivir. ¿Me dicen amén? Por eso no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si dices que eres cristiano, debes de vivir como cristiano. Esa tradición además no tan solo era auténtica, sino obligatoria. ¿Cómo era? Obligatoria. En Gálatas Pablo dijo que su evangelio era exclusivo en cuanto a su verdad y que no admitía sustitución alguna. En 2 de Tesalonicenses 3:14 dijo, y si alguno no obedeciera nuestra palabra por carta, notad a tal y no os juntéis con él para que se avergüence. Lo que Pablo escribía, lo que Pablo decía, lo que Pablo ordenaba, inspirado por el Espíritu Santo, era palabra de Dios. Y así debía de ser. Y el que no se someta, deséchenlo. Ya conmigo, qué duro. Tómenlo como gentil y publicano. ¿Para qué? Para vergüenza. Si hubiera estado insistiendo sobre su autoridad desde el punto de vista meramente personal, difícilmente se habría podido escapar de ser considerado un religioso egoísta y tirano. Pero si por otra parte había recibido su mensaje de Dios y lo expresaba como palabra de Dios entregada por el Espíritu Santo mediante Pablo, entonces tenía derecho a demostrar su autoridad. La palabra que habló Pablo, ¿de quién es? De Dios. Diga conmigo, palabra de Dios es esta. Él fue inspirado como un santo hombre de Dios, como un siervo de Dios, para hablar la palabra de Dios. Y lo que leemos no son opiniones del apóstol Pablo, es palabra de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor?
Prácticamente cada doctrina principal en el catálogo de la fe estaba representada en estas dos pequeñas epístolas. Aunque no fueron escritas como tratados doctrinales ni con el objeto principal de dar a conocer los conceptos teológicos de su autor, contienen un bien redondeo cuerpo de enseñanzas teológicas. Pablo y aquellos que recibieron sus epístolas creían en un Dios que viviente. Diga conmigo, Dios viviente. Ahora, ojo aquí, existen dos clases de doctrinas o de enseñanzas: las doctrinas principales o las doctrinas esenciales. ¿Me dicen amén? Diga conmigo, doctrinas principales, enseñanzas o doctrinas esenciales, que son las que estamos hablando aquí. Diga conmigo, un Dios viviente, creador del cielo, de la tierra, del universo y de todo lo que en ellos hay. El Padre, ¿ok?, que ha amado al hombre y le ha elegido para que goce de salvación que Él da por medio de Jesucristo. Diga conmigo, Dios viviente, el Padre, el Hijo Jesucristo, que nos ha sido enviado para la liberación. Por medio de Jesucristo, su Hijo nos ha enviado la liberación de su justa ira. Y por medio del mensaje del Evangelio ha revelado esta libertad. Este mensaje ha sido formado, convirtiéndose en realidad por el poder del Santo Espíritu. Diga conmigo, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Me dicen amén? Y luego, ¿qué dice? El Evangelio concentra todo su interés en el Señor Jesucristo, que fue muerto por los judíos, resucitó de entre los muertos, está en el cielo, pero volverá. Se reconoce, se proclama su deidad llamándole Señor, el Hijo de Dios y Señor Jesucristo. Los creyentes reciben la palabra de Dios y se vuelven de los ídolos para servir a Dios y esperar el regreso de Cristo. Su crecimiento normal se manifiesta en la ¿qué? Santificación. ¿Cómo vive el cristiano? Diga conmigo, se santifica cada día. No, pero con ganas, se santifica cada día. En su vida personal tienen que ser limpios, industriosos, fervientes. ¿En qué? ¿En qué, perdón? Entonces el cristiano debe ¿de qué? De orar. ¿Y cómo viven? Alegres. Teórica y prácticamente las cartas a los tesalonicenses abarcan todo lo que es esencial en la doctrina cristiana. Ya conmigo, doctrinas esenciales. En las doctrinas no esenciales tenemos libertad. Esas doctrinas no esenciales son las que forman las denominaciones. No la fundamental, no la principal, la esencial. Todas las iglesias cristianas evangélicas, no importa su denominación, mientras prediquen esta sana doctrina y esta verdad, nos vamos a encontrar ahí en el paraíso. Lo que nos hace diferentes a las denominaciones son las doctrinas no esenciales. ¿Me siguen hasta aquí? Ahí entran los fuertes y los débiles en la fe, en los que unos ven de una manera una cosa y otra cosa que no está bien establecida en la Biblia, o que surgen malas interpretaciones de la misma. En donde nunca pueden surgir malas interpretaciones es en la doctrina fundamental o esencial de las Santas Escrituras. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Vamos adelante entonces. Capítulo 2. ¿Me siguen ahí? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar. ¿Cómo debe de ser nuestro modo de pensar? Diga conmigo, alineados con la palabra. El apóstol Pablo dijo, nunca, le dijo a los corintios, nunca piensen más allá de lo que está escrito. ¿Me dicen amén? Que no les muevan su modo de pensar. Piensen conforme a las escrituras. Alineen su pensamiento a las escrituras.
Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, ya hablamos de eso. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Recuerden que hizo una estatua que quiere adoración como Dios, etcétera, el anticristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, es una doctrina que él ya venía predicando. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué es o quién es eso que lo detiene? La mayoría de eruditos coinciden en lo que les voy a decir, pero hay dos posturas o dos maneras de interpretar. Unos piensan que es la iglesia lo que detiene la manifestación plena del anticristo y que cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se manifestará el anticristo para darle paso a la gran tribulación. Y otros piensan que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros creemos como Iglesia Cristiana Elevation Point? Creemos que eso que lo detiene es la iglesia. Y cuando la iglesia sea arrebatada, se va a manifestar el hijo de perdición y dará lugar a la gran tribulación. ¿Por qué creemos esto? Porque durante la gran tribulación la gente se sigue convirtiendo. Y el único que toca el corazón y recorre el velo del entendimiento para que la gente abra sus ojos, y el único que da convicción de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces en la gran tribulación el Espíritu Santo todavía está. La gente se sigue convirtiendo, pero ahora tienen que emblanquecer sus vestidas a través de la sangre de su muerte y están debajo del altar. Entonces creemos que lo que le detiene es la iglesia y respetamos a quienes piensen de una manera diferente. ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces se manifestará. ¿En dónde nos quedamos? Hasta que a su vez sea quitado en medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará ¿quién? El inicuo, aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Se recuerdan de la escena del Apocalipsis? Ahí está el anticristo. Reunió a través de espíritus engañadores a todas las naciones para hacer guerra en contra de Dios. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. De hecho hace sus señales y sus milagros y sus prodigios, dice Juan, por causa del dragón. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios ¿qué? Mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser ¿qué? Salvos. Por esto Dios les envía un poder ¿qué? Engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la. Hoy se burlan, hoy nos critican, hoy dicen que son fábulas, hoy nos acusan de ignorantes. El día de mañana los hechos dirán lo contrario. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Mira los ojos de alguien y dile: ¿eres salvo? Porque alguien te escogió. ¿Sí entendemos lo que significa eso? El hecho de ser escogidos. Yo no sé a quiénes les pasó,
que cuando iban a hacer equipos en la escuela y que ponían a alguien a escoger, nadie te escogía? ¿Alguien le pasó alguna vez? Levanten la mano, sin pena. Yo creo que a todos nos pasó. ¿A ustedes nunca les pasó? ¿Sí? A mí me pasó y se siente bien feo. Que ponen a 3, 4 personas y hagan sus equipos y estás ahí nada más viendo a ver si te escoge. Y nadie quiere escogerte, sea para deporte, sea para lo que sea. Se siente bien feo. Pero cuando al primero que voltean a ver es a ti para escogerte, hasta te sientes orgulloso, ¿verdad que sí? Pues imagínense que de entre todos los seres humanos y de miles y cientos que van al infierno cada día, Dios te escogió para ser salvo. Diga conmigo, Dios me escogió para ser salvo. No era nada, no valía nada, pero aún así Dios le plació escogerme para ser salvo. Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿estad qué? ¿Cómo viven los escogidos? Firmes. Dile que está a tu lado, firmes. Volver atrás, ni en el pensamiento. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso, Señor. Pero no solamente estad firmes, sino que y retened que la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened que la doctrina, diga conmigo, la doctrina. Retened la enseñanza que has aprendido. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual que nos amó, diga conmigo, Él me amó y nos dio que consolación eterna y buena esperanza por gracia. Diga conmigo, Él me amó. Diga conmigo, Él me consuela. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Quién es el que conforta nuestros corazones? El mismo Señor Jesucristo. Cuando necesites desahogarte y llorar en los brazos de alguien, ve de rodillas y abandónate en los brazos de Jesucristo y vas a recibir conforte, consuelo y fortaleza de parte de Él. Y es un hecho. Él da consuelo y fortaleza y consolación y conforte como nadie lo da. Ningunos otros brazos hay como los de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Si es que el primer lugar a donde tienes que correr cuando te enfrentes a cualquier situación llena de desesperanza debe de ser a los brazos de Cristo Jesús. Él es real, Él vive, no nos dejó huérfanos, envió a otro como Él para que pudiéramos abandonarnos en sus brazos, y es el bendito Espíritu Santo. ¿Cuánto le aplauden bien fuerte al Señor, por favor? La misión en Acaya, Atenas, página 339. La ciudad de Atenas fue una de las maravillas del mundo antiguo. En su siglo de oro, 500 años antes de Cristo, probablemente tuvo dentro de sus muros más genios literarios, más esplendor filosófico y más belleza arquitectónica que ninguna otra ciudad de la antigüedad. En el tiempo de Pablo, su importancia política y comercial había declinado muchísimo, pero todavía se suspendía sobre ella una débil aureola de intelectualidad y de cultura. El Pablo de Atenas tenía profunda conciencia de su herencia y sentía orgullo y se sentía orgulloso de su pasado. Muchos de los más hermosos edificios construidos en la época de mayor vigor de Atenas, como el Erecteón y el Partenón,
estaban aún intactos. La atmósfera intelectual de la ciudad conservaba la tradición filosófica, y si los maestros que frecuentaban los pórticos y las esquinas de las calles carecían del genio creador de Platón y de Aristóteles, tenían al menos plena conciencia de que los pensadores del pasado no podían duplicarse fácilmente en otra parte. Entre tanto que Pablo estaba esperando en Atenas la llegada de Silas y de Timoteo, procedentes de Macedonia, se entregó a su acostumbrado ministerio. Ante él se abrieron dos esferas de actividad: la sinagoga, donde se encontró con la ordinaria congregación de judíos y prosélitos, y la plaza, en donde se encontró con los pensadores paganos. De eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Me siguen hasta aquí? Mientras Pablo estaba en espera de Silas y de Timoteo, ¿en dónde estaba? En Atenas. Una vez que llegaron, envía y escribe las cartas. Por eso dice: aquí estoy con Silas y estoy con Timoteo. Las cartas son enviadas y él sigue haciendo la obra de ministerio. Vamos a hablar la semana que entra, con la ayuda de Dios, del ministerio. Ahí vamos a hablar de Corinto. Vamos a hablar de Éfeso y vamos a entrar con la primera carta a los Corintios. Y por ahí vamos a ver. Hoy vamos a terminar con lo que es Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Me siguen hasta ahí? Y después vamos a dar 10 minutos de preguntas y respuestas. Por lo demás, hermanos, ¿qué deben de hacer? Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué debe de hacer la iglesia por los predicadores? Orar. ¿Para qué? Para que la palabra, ¿qué haga? Corra. Diga conmigo: para que la palabra corra. Les digo algo: hoy no solamente puedes orar, sino que puedes ayudar para que la palabra corra. ¿Cómo? Compartiendo la predicación de la palabra de Dios a través del internet, a través de las redes sociales. ¿Me dicen amén? Yo les hago la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que compartieron un mensaje, una predicación de nuestra iglesia, para que la palabra de Dios corra? La enseñanza se está dando, la palabra se está predicando. La responsabilidad de la iglesia es orar por el predicador, para que la palabra de Dios, que haga, corra y sea glorificada, así como lo fue en ellos. ¿Me dicen amén? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos que la fe. Es decir, van a venir ataques cuando se predica la palabra de Dios. Amén. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará. ¿De qué? ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? Fiel es el Señor. Se los vuelvo a repetir: fiel es el Señor, que nos va a afirmar y nos va a guardar. ¿De qué? Del mal. Porque fiel es el Señor. Diga conmigo: Él es fiel. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones el amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenada. ¿Por qué? Y no según la enseñanza que recibisteis de. ¿Por qué te debes de apartar de los que viven desordenadamente? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. ¿Alguien dice amén? Se los vuelvo a repetir, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo no creyente.
¿De todo qué? Hermano que ande como. Eso quiere decir que va a haber hermanitos que van a andar como desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino que entremetiéndose en qué. Es decir, andan de qué? De chismosos. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer ¿qué? El bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino molestadle como a un hermano. Es decir, hay que llamarle la atención, hay que exhortarlo, hay que avergonzarlo si es necesario, pero no para que sea nuestro enemigo, sino para que se corrija. El final es amor. ¿Alguien dice amén? Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que la salutación es de su propia mano? Porque cuando hablamos de las cartas de Pablo, él las dictaba, pero no las escribía. Cuando él dice, este saludo y esta despedida viene de mi propia mano, se las escribo yo con mis propias manos, está diciendo, ya dejé de dictarle al que estaba escribiendo y lo estoy haciendo con mis propias manos. Ahora, les hago una pregunta nada más así como manera de conocimiento. ¿Ustedes creen que por qué Pablo no escribía? ¿Por perezoso? ¿Porque no le gustaba escribir? ¿Porque sentía el boss, el patrón y quería nada más dictar? Cuando él escribía decía con letras grandotas escribo, porque tenía problemas de la vista. No porque fuera perezoso o por orgullo, no, por una condición que él tenía. ¿Y a qué voy con esta enseñanza? Cuando tú tengas alguna condición, no es excusa para no servir al Señor. Lo único que tienes que hacer es buscar una ayuda. Dios le encontró un Aarón a nuestro hermano Moisés que tenía problemas del habla. ¿Me dicen amén? Pablo tenía problemas de la vista y se le hacía difícil escribir, así es que se buscó a alguien que escribiera y él nada más le dictaba. Siempre hay una solución cuando se quiere servir al Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Que el Señor bendiga a los que estén online o los que vayan a estar online o los que vean este video. Y nos vamos a las preguntas y a las respuestas. Amén.